Buenas noches, profesor Ferley. Mi nombre es Sergio Mosquera Pamplona y hoy le vengo a exponer sobre los 6 temas del libro de sociales. Bueno, perdón, 5 temas del libro de sociales. Aquí le voy a compartir pantalla. Borramos acá, crecemos esto. Esperemos que cargue un poco. Exposición de sociales, Sergio Mosquera Pamplona, grado 10-4. Pasamos, vamos a mover la cámara para acá, por acá. El primer tema se llama la política internacional. La política internacional interpreta la realidad nacional y la relación con las tendencias positivas, habitualmente negativas de la globalización en función de las relaciones limítrofes, regionales y mundiales. De este tema escogí 6 subtítulos. Sí. El sistema internacional, el derecho internacional, la diplomacia, el orden de la posguerra, el estado de bienestar, el avance de la democracia, y vamos a hablar un poco de ellos. El sistema internacional, la diplomacia y el estado de bienestar. El sistema internacional de unidades se estableció en 1960 en la Conferencia General de Pesos mediante CGPM. Se abrevia universalmente como si el francés le Système International Unidense y el sistema métrico y moderno usado a nivel mundial. La diplomacia es una profesión que consiste en fomentar las relaciones en los estados y otros factores internacionales, como las organizaciones internacionales de la ONG o las multinaciones a través de la negociación y el diálogo. El estado de bienestar. El estado de bienestar es un sistema político que ha imperado en, podemos llamar, Occidente desde hace unos 150 años. Su historia puede rastrearse desde la implementación de famosos planes de seguridad social obligatorios en Alemania hasta los modelos populares hoy día en Europa, América. Es un estado de bienestar. El segundo tema que le voy a compartir se llama el Estado de Derecho y los derechos. El Estado del Derecho es el mecanismo de aplicación de los derechos humanos, convirtiéndolos en un principio en una realidad del Estado de Derecho a desempeñar una función íntegra en el arraigo de los derechos económicos, sociales, culturales en las constituciones, las leyes y los reglamentos nacionales. Cogí 4 temas de esos estados del derecho. El primero es la dignidad humana, que no se puede perder, la obligatoriedad de los derechos humanos, el nuevo constitucionalismo, la constitución política del 91. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. La obligatoriedad de los derechos humanos y la dignidad humana y la constitución política de 1991. Vamos a hablar algo sobre eso. La obligatoriedad de los derechos humanos. Todas las autoridades del ambiente de sus competencias tienen la obligación de promover y respetar y proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. Los derechos humanos son inalienables, no deben suprimirse salvo a determinadas situaciones y según las debidas garantías procedales. La dignidad humana significa que un individuo siente respeto por sí mismo y se valora al mismo tiempo que es representado y valorado. Implica la necesidad de que todos los seres humanos sean tratados en una piel de igualdad y que puede gozar de sus derechos fundamentales de que ellos deberán. La Constitución Política del 91 es la Carta de Manda de la República de Colombia. Fue promulgada en la Gaceta Constitucional el número 114 del jueves 4 de julio de 1991 y también se le conoce como la Constitución de los Derechos Humanos. O sea, la Constitución del 91 es más conocida como la Constitución de los Derechos Humanos. El tercer tema es el Estado de Nación y la globalización. Los estados de nación han promovido la globalización y al hacerlo han permitido parte de su soberanía territorial y de su legitimidad
en los ejercicios de su poder ante sus gobernadores, quienes suponen el desvanecimiento de los estados nación debido a un G de globalización. Los hechos muestran que se tratan de una falacia. Hablaré un poco de estos temas: el mundo globalizado, la globalización política o imperialismo, el utilitarismo. De todo esto me interesó esta pregunta. Entonces, hablaré de esta pregunta. La globalización política o imperialismo. La globalización es un proceso económico. La globalización es cada que más allá países que intercambian una cantidad cada vez más mayor de bienes y servicios. Son países que se intercambian entre sí los bienes y servicios. La lógica de la globalización impone la eliminación puede frenar intercambios comerciales, aranceles, saberes, tasas, leyes y reglamentos, protección del mercado interno, etcétera. Esto acarrea el desmantelamiento del sector económico controlado por el Estado de los países empobrecidos del sur. La globalización es sinónimo de privatización de todo lo que generalmente controla el Estado: electricidad, teléfonos, agua, energía, ferrocarriles, autopistas, compañías aéreas, educación, salud, recursos naturales, minerales y biodiversidades, etcétera. Eso fue lo que me interesó de esa pregunta, quería saber más. Entonces, el cuarto tema, son las nuevas revoluciones. Al hablar de las nuevas revoluciones, se hace referencia a las revoluciones socioculturales en la que se destaca el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, ya que allí se realizó una invocación de los DDHH y se utilizaron medios no violentos de reivindicación. Esta doctrina de la no violencia fue prácticamente por Mahatma Gandhi y otros más, por lo cual no llevó a los cambios políticos, sociales y por sí sola. La democracia real, características de las nuevas revoluciones. Hablaré de algo de esos temas. Los medios y redes en las nuevas revoluciones, la acción juvenil y las causas de las mujeres. Vamos a ver. La democracia real, características de las nuevas revoluciones, los medios y redes en las nuevas revoluciones. La democracia real es un sentido estricto de la democracia, es un tipo de organización del Estado con el cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación o directa o indirecta que confieren legítimamente a sus representantes. Características de las nuevas revoluciones. Están lideradas por jóvenes en los últimos 50 años que defienden los derechos socioeconómicos fundamentales y el medio ambiental. Esto trajo la implementación de una democracia mucho más participativa y en el aseguramiento de unas condiciones ideales de su sistema y desarrollo personal. Los medios y redes en las nuevas revoluciones. Internet no es más que una herramienta, un instrumento, eso sí, que está cambiando el paradigma informativo porque la gente ya no siempre necesita un intermediario como los grandes medios de comunicación para saber qué ocurre. Ahora se puede acudir también a redes sociales o sitios como Oasis y Witness. Vamos a hablar del siguiente, quinto y último tema: las nuevas guerras y el VIH. El VIH protege a una gran variedad de personas hasta los conflictos armados. El VIH regula la elección de armas y prohíbe el restringe del empleo de determinadas armas. El VIH equilibra la acción militar legítima y el objetivo humanitario de reducir el sufrimiento humano sobre todo los civiles. Vamos a hablar un poco de esos temas. Vamos a ver. El tema es el terrorismo, el derecho internacional humanitario, DIHJ, los convenios y la Ginebra de 1949. El terrorismo utiliza los medios sociales como fines de radicalización y reclutamiento, financiación, planificación y ejecución de actividades territoriales. El uso de materiales explosivos por parte de la delincuencia, grupos terroristas plantean un serio peligro para todos los países. El derecho internacional humanitario, DIHJ,
El derecho internacional humanitario, DIH, es una rama de derecho internacional público que busca atenuar y limitar los defectos de los conflictos armados, protegiendo a las personas que no participan en las hostilidades o que han decidido dejar de participar en el enfrentamiento. También restringen y regulan los medios y métodos de guerra de la disposición de los combatientes, regulan la conducta en los conflictos armados que componen una serie de normas en una mayoría relajadas de convenios Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales. CD. Derecho Internacional Humanitario. Eso es todo, profesor Perley. Espero le haya gustado la exposición. Tenga bonita tarde.